Buenos días, estimados usuarios. A nombre de la zona registral número 9C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio a Sonar Te Capacita con el tema denominado Lineamientos para el ingreso de datos en el índice de registro de personas jurídicas, a cargo del abogado Jorge Luis Ugar Robles. La trayectoria profesional del abogado Jorge Luis Ugar Robles incluye ser abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogado certificador y preliquidador de la zona registral número 9C de Lima, subunidad de diario y mesa de paro. Actualmente es miembro de la red de capacitadores registrales 2022-2024. Tiene cursos de especialización en Derecho Registral organizado por la Zona Registral número 9C de Lima del 2022. Es expositor para la ODM, Organización Democrática Mundial para el Desarrollo. Y también tiene diplomados en Derecho Registral Inmobiliario y Saneamiento de Predios Urbanos en el Instituto de Justicia y Libertad. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares y ponerlos en silencio. Si desean contestar alguna llamada, pueden hacerlo en el pasadizo. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas con la finalidad de que todo el auditorio pueda escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha van a ver que hay una salida de emergencia en caso de sismos. Y para el público que se encuentra de manera virtual, las siguientes recomendaciones: mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica, y al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirá las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema y deberán ser realizadas a través del chat de Zoom. Y para dar inicio a la exposición, les presentamos al abogado Jorge Luis Ugar Robles, para que pedimos un fuerte voto de aplauso. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá todos presentes, bueno, tanto a nivel virtual como presencial. Mi nombre es Jorge Luis Ugar Robles, bueno, ya indicó mi compañero. En esta oportunidad, gracias, creo que estoy por segunda vez en Sunarte Capacita. Estuve en febrero aproximadamente con otro tema, y más que todo son temas que se van a seguir dando ligados, bueno, por parte de mi persona en el área donde estoy, a muchas preguntas también de usuarios que llegan en el primer piso, hacen algunas consultas, hasta por ciertos servicios que parecen menos complicados, ¿no? Sin embargo, saltan una serie de interrogantes y preguntas que es bueno absolver y es bueno que tengan en cuenta para iniciar un procedimiento registral, tanto lo que es en inscripción, que es en publicidad, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos acá el tema, lo que es lineamientos para el ingreso de datos en el índice de personas jurídicas. Brevemente, de manera introductoria, ¿de dónde sale todo ello? O sea, hemos sacado una resolución que ya parte desde el 2014. ¿Qué pasó? Si no me equivoco, en el 2021, recuerdo que me invitaron a una charla, a un evento gratuito, recuerdo, para la ODM, donde vi ciertos alcances de la publicidad registral, ¿no? Todos los alcances, la importancia de la publicidad registral, y dentro de ellos saltó este tema. Fue bien curioso, ¿ya? Que la gente más me preguntaba sobre ello, más me preguntaba sobre estos lineamientos, que lo toqué de una manera sucinta, de una manera muy resumida, y bueno, me sorprendió, ¿no? Y dije, de repente se puede profundizar un poco más o dar mayores alcances posteriormente. Y bueno, en ese momento no pertenecía a la red de capacitadores, incluso estaba recién haciendo mis primeros pininos acá en Sunar, pero poco a poco se fueron creando temas, y dentro de ellos creí conveniente poder interesarlos más en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque es un procedimiento importante en el sentido de que, si bien podemos decir, oye, Jorge, pero esto es de manera interna, ¿no? Esto es lo que Sunar maneja mucho en el tema de actualizaciones de índices de datos, etcétera. Y no tanto es así. Van a ver conforme avancen las diapositivas, porque hay servicios como, por ejemplo, el de reserva de nombre, de denominación, de razón social, donde se, a la hora de inventar un nombre, a la hora de poder ingresar los datos para una reserva preferencial, se tienen que tener en cuenta ciertas condiciones de acuerdo al tipo de persona jurídica, de sociedad, y también, si vamos más allá, reglas gramaticales de la Real Academia de Lengua Española, y semántica, etcétera, donde tiene que haber mucha relevancia, ¿no? Para evitar denegaciones, tachas, observaciones, y posteriormente, cuando se va a hacer una constitución, una modificación de estatuto. Y para el caso de publicidad, cuando quieren recabar información
En el caso de, por ejemplo, de personas que a través de quizás no entrar en detalles en un proceso judicial, se necesita saber qué cargos pueden tener actualmente, el estado activo e inactivo para iniciar un proceso muy aparte, ligado, desligado de SUNAR, ¿no? El tema de fueros judiciales. Bueno, sin más preámbulo, tenemos la resolución que se ha dado, la 070-2014. Esta, a través de la Dirección Técnica Registral, creo que continuamente si no me equivoco, en el 2017 ya se extendió un poco más para lo que es el tema de propiedad inmueble, predios, para lo que es mandatos y poderes, donde se empezaron a actualizar los índices registrales, para cuando, por ejemplo, ustedes hacen ciertas búsquedas, ¿no? Para evitar problemas, confusiones, errores, y sobre todo que parte de la publicidad simple, ¿no? Dentro de los considerandos de esta resolución, acá vamos a ver solo el tema de jurídica, ¿no? Tenemos que los registros, si sabemos que maneja ciertas herramientas de desarrollo, donde condensa un gran número de actos, contratos vinculados para la modernización, simplificación y todo lo que se encarga de ver y proteger los actos, contratos, la seguridad jurídica que tanto se habla, pues, ¿cómo podemos hablar de ellos si no tenemos un índice actualizado, si no tenemos un índice completo, un índice poder dar una información de acuerdo a la necesidad de la persona, del ciudadano de a pie? Y dentro de ellos se advirtieron dificultades en criterios que permitan uniformizar, incorporar información dentro de este índice. Y entonces se creyó que era necesario homogeneizar los procedimientos de todos los órganos desconcentrados. En estos proyectos participaron muchas personas de oficinas, zonales, gente de registradores, asistentes, digitadores jurídicos, técnicos registrales, gente de publicidad de las oficinas desconcentradas, donde, por ejemplo, cuando se daban, a veces venía una persona y decía, mira, yo tengo una publicidad de esta búsqueda en personas jurídicas y me han dado esto. Me la dieron el año pasado, me la dieron hace 6 meses. Ahora me dan otra publicidad. ¿Qué ha pasado? ¿Su índice está mal? ¿Está bien? ¿Hay dificultades? ¿Se han actualizado ciertos contenidos o no? Esas eran las mayores preguntas que se realizaban, ¿no? En ese momento. Por eso es que se estableció estos lineamientos para poder uniformizar criterios en el ingreso de datos y poder estandarizar en todas las oficinas registrales todos los resultados que se podrían dar, así sea una publicidad simple, ¿no? Obviamente que la publicidad certificada ya es un tema más complejo porque hay que revisar ya más los asientos. Si, por ejemplo, hay errores de oficio, errores materiales, hay que indicar al usuario para que lo traslade a través de una rectificación propiamente, ¿no? Bueno, y se aprobó, como dije hace un momento, los lineamientos para el ingreso de datos. Se encargó a las jefaturas, se notificó a todas las jefaturas, a los jefes de unidad registral, registradores, asistentes, es decir, todo el personal de SUNAR involucrado en ello, ¿no? Desde pequeños servicios que llegan a la mano, incluso, no sé, pues en mesa de partes, orientación, caja, en la misma servicio de publicidad rápida, en oficina de trámite documentario, ¿no? Creo que desde ahí parte mucho estos problemas que se generaron porque ya era el ciudadano el que recibía esa información y, bueno, tendría que estar supuestamente actualizada y a la mano uniformizada también, ¿no? Entonces, el objetivo era establecer lineamientos necesarios para la generación y actualización del índice de personas jurídicas. ¿Cuál era su finalidad? Definir y unificar criterios que permiten una gestión adecuada del ingreso, una actualización dentro de los índices y tener una base de datos estructurada, seleccionada, actualizada, confiable y fidedigna, que es todo lo que pedimos, ¿no? Dentro de ello, bueno, tenemos brevemente la base legal, ¿no? La ley de creación de la superintendencia, está lo que es el índice de reserva preferencial a través de un decreto supremo que se dio en el año 96. Tenemos en el 2009 la directiva que regulaba el índice de personas jurídicas. Tenemos el texto único ordenado, el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos. Tenemos también el reglamento de personas jurídicas. Acá en este reglamento de personas jurídicas se unificó lo que era en la anterior, las no societarias, ¿no? La sin fines de lucro es en personas jurídicas y lo que es el registro propiamente de sociedades, que ya, como verán, tiene bastante tiempo, ¿no? De haber sido creado ya a inicios del 2000. Hablamos de índices, ¿no? Dice, bueno, podemos hablar de muchos índices de registros en diversas
unidades gubernamentales, por ejemplo. Para el caso aterrizando a SUNAR, tenemos, y en este tema, el índice del registro de personas jurídicas. Tenemos el índice nacional de denominaciones o razones sociales que involucra actos de reserva, constitución de persona jurídica, así como la modificación de estatuto o razón social. Es ahí puntualmente donde les estaba indicando de que las personas que acuden al registro para salvaguardar, para ver sus intereses con respecto a ciertos actos y contratos que van a celebrar, pues teniendo encargaturas, teniendo cargos, teniendo gerencias, siendo dueños de empresas, necesitan cierta información para poder diferenciarse del resto en materia jurídica, en materia de personalidad jurídica, ¿no? Entonces, por ello necesitan que SUNAR les proporcione un índice actualizado y así cuando hagan modificación de estatuto, hagan transformaciones, fusiones, cambio de nombre, abrir una sucursal, etcétera, tengan bien claro la denominación que las va a diferenciar del resto. Acá, ojo, no vamos a hablar de marcas comerciales, ¿no? Porque ese es otro asunto, ¿no? Ya sabemos que ese tema de marcas es otro. Acá, directamente denominaciones y razones sociales y las personas participantes con los actos inscribibles de ciertos cargos, porque no todos los cargos son actos inscribibles, ¿correcto? Y a eso hablaba, justo me salté el segundo ítem, que es el índice de representantes y otros integrantes que comprende apoderados, representantes legales, directores, gerentes, subgerentes, consejeros, directivos, ¿no? Y otros representantes de personas jurídicas, así como también el titular de la IRL y los socios participacionistas que acceden al registro, en el caso de SRL, ¿no? Sociedad Civil, SRL. Acá, por ejemplo, ya empezamos con un poquito de la información que se ingresa. Ustedes dicen, bueno, oye, pero esto, digamos, es algo que podría manejarlo en algún momento, pero no crean, ¿ah? Hay mucha gente que llega y está ahí como que intentando tratar de enlazar contenidos, información, tiene una idea de una empresa y ya se ha asesorado, ya sabe qué tipo de persona jurídica va a ser, pero digamos que en la denominación para que ingrese el índice, desde el pequeño puntito de la reserva de nombre, que puedes perder tiempo en observaciones o tachas, yo creo que para esto está esto de los lineamientos. Y eso es lo que he querido formar para que muchas personas cuando acceden, ingresen, la tengan bien clara, ¿no? Y ya puedan simplificar ciertos procedimientos. Ahora recuerden que las reservas pueden hacerse en línea, está el servicio de publicidad registrada en línea, que incluso tiene una parte para la reserva, está el formulario electrónico de reserva en línea, y tenemos presencial, que hasta ahora se sigue dando y a diario, créanme que yo como abogado preliquidador recibo un montón de reservas ahí para preliquidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, entrando ya al tema de la información que se ingresará al índice nacional, por ejemplo, la forma de incorporar signos dentro de la denominación o razón social. Tenemos los caracteres, la I comercial, más el signo por ejemplo, un signo de moneda, ¿no? Monetario. Debe emplearse considerando un espacio cada signo. Por ejemplo, A y B, Ingenieros SA. Correcto. Ahora, se está dejando ciertos espacios. Mucha gente coloca A y B, Ingenieros SA, y ya sale la observación. Parece muy simple, ¿no? Dice, oye, pero ¿por qué me has observado? Cierto, ya, esta es la regla. Esta es la regla que hay que considerar, ¿no? En el caso de caracteres, por ejemplo, donde está el i, el tal que, el guión, deben transcribirse sin considerar el paso. Para este caso, sí, sin considerar el paso. Por ejemplo, import-export, import-export, Arequipa, SRL. Correcto, esta es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Acá, por ejemplo, import está separado del guión a export, entonces esto es incorrecto. Por ejemplo, un 20/20, 2020, SRL, correcto. ¿Han separado el slash? Bueno, eso no deberían colocarlo dentro de la reserva de nombre. Ahí va, perdón. Otro ejemplo, en el caso del carácter arroba, ¿no? Bueno, particularmente ahora no veo mucho ya alguna denominación con arroba. No. He visto pocos casos, ¿no? Pero hace un tiempo sí vi algunos casos que sí ingresaban con este signo, ¿no? Dice, según la regla, que deberá digitarse tal y conforme aparezca en el título correspondiente. Por ejemplo, universitario arroba te lo dije SRL, ¿no? Acá también deberá digitarse como tal y evitar
digamos, alguna discordancia, o sea, no forma parte de una denominación, no hay ningún problema para ello. Eso creo que sí es más básico, ¿no? Si se considera el uso de un paréntesis cuando estos formen parte de la denominación dentro, medio y al final, y no en los extremos. Acá está el claro ejemplo. International Business Perú. El paréntesis, si quieren incluir un paréntesis, lo pueden incluir, no hay ningún problema. En la primera palabra, que es international, en business, en la segunda palabra, y en la última, que es Perú. Si lo quieren colocar en todo, no, incorrecto. El registrador les va a observar. Esa es una regla que está entre los artículos de la resolución de los lineamientos, que los invito a que es la 070-2014, ¿no? Otro caso, en ningún caso se considerarán las comillas, nada de comillas, que consten al comienzo, en el medio o al final de la denominación o razón social. Por ejemplo, profesionales del mundo, con comillas, incorrecto. El papá y sus amigos, SAAA, Sociedad Anónima Abierta, incorrecto. Cuando en la denominación o razón social se emplea el signo igual, solamente para efectos de índice deberá reemplazarse por el guión, sin considerar espacios entre una y otra palabra, ¿no? En este caso, incorrecto igual, se tiene que colocar el guión. Incluso eso arrastra el ejemplo anterior, ¿no? Ahí está, correcto y correcto. Y en el caso de, por ejemplo, de haberse incluido la denominación con el uso del apóstrofo, se encuentre dentro de las letras o dentro de una misma palabra, no se considerará espacio alguno. Por ejemplo, está acá, papis de mami. O sea, son esto no parecería una marca, ¿no? Pero es válido que sea una denominación, ¿no? Acuerda que es una denominación, tenemos entendido básicamente que es una invención que se hace para una reserva de nombre, para una constitución, ¿no? Ya hay una diferencia con una razón social, donde ya más se incluyen nombres y apellidos de personas. Cuando dicen, por ejemplo, disculpen que tome el ejemplo, ¿no? Añaños o los ormeños, mayormente eran familias que establecían, formaban empresas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, ¿no? En el caso de IRL incluyen los nombres propiamente de las personas. Ahí hay una diferencia, ¿no? Entre una razón social y una denominación claramente establecida. Acá tenemos también otro caso del apóstrofo entre las palabras distintas. eh, si se debe considerar el espacio después del apóstrofo, es decir, cuando ya continúa otra palabra, ¿no? Ya no en el anterior caso donde estaban enlazadas directamente en una palabra, sino ya con una palabra adicional. Por ejemplo, Carlos Rivera, correcto, ¿no? Hay un espacio después del apóstrofo. El caso sería incorrecto si lo juntamos, porque ya no es una sola palabra, ahí son dos palabras, ¿no? Y para el caso de denominaciones que contengan letras o iniciales, un punto y espacio, o solo con espacio, estos espacios no se considerarán debiendo juntarse las letras o iniciales correspondientes. Por ejemplo, DHB, ¿están separados? Incorrecto. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando presentan las sociedades anónimas cerradas como SAC, las SRL, siempre están juntitas como parte de la denominación, ¿no? Eso ya creo que hay un ejemplo posteriormente. DHB, correcto, están juntos, punto. El RBC incorrecto, separado, RBC juntos. Hay que destacar que la última parte ya es sin puntos, ¿no? Ya son sin considerar. Ahí está, eso es lo que estaba hablando. La forma de incorporar el tipo de societario, del tipo societario de la denominación o razón social. De acuerdo al artículo 9 de la LGS, la Ley General de Sociedades, dice que no se considerará la forma social para determinar si es igual o semejante la denominación, o semejante a una denominación o razón social. Sin perjuicio de ello, en la digitación del tipo societario debe consignarse las siglas y dejar espacio. SA correcto, ahí está el incorrecto lo de, y también hablamos de la IRL, correcto, la SRL va con sus puntos todo seguidito, ¿no? Y sin considerar espacios. Para el caso de pequeña empresa, miren, ahora está el tema de las SACs, ¿no? Las sociedades anónimas cerradas simplificadas. Ahora ese trámite es mucho más sencillo, mucho más cómodo. No interviene el notario prácticamente. Entonces, es con firma digital, el documento privado electrónico que tiene la misma validez de una escritura que se hace por constitución, sea un parte digital, sea un parte físico. Ahora, bueno, todo es
parte digital, ¿no? Para el caso de la simplificación y el ingreso a través del servicio de intermediación, del sistema de intermediación digital, el SIT-SUNAR. Pues en las SACs, cuando ustedes tienen su firma digital ya con su DNI o un certificado de firma digital, el primer paso es la reserva de nombre. Y en la reserva de nombre hay un buscador ahí, donde también van a ingresar, ¿no? Si es que van a considerarlo como pequeña empresa tal y todo ello. Y también para el caso de lo que es la presentación física. Dice, forma de incorporar los términos pequeña empresa dentro de la denominación o razón social. Dice, cuando existen los términos pequeña empresa al inicio o al final de una denominación, se procederá de la siguiente manera. Si pequeña empresa se encuentra al inicio de la denominación, deberá incluirse en el índice. Por ejemplo, pequeña empresa Dalia de Mogue SRL, correcto. Si, por ejemplo, dice, si pequeña empresa está al final de la denominación y del tipo societario, solamente para efectos del índice no debe considerarse dicha frase. Aquí hacemos una acotación. ROF, distribuidora, SRL, pequeña empresa. Ya no habría que ponerle pequeña empresa, pues, porque ya eso dentro de los estatutos, dentro de la Constitución, dentro de la organización social propiamente, ya se establece que es una pequeña empresa y básicamente va ligada, si vamos al término tributario, para un cierto régimen, ¿no? De la persona jurídica, que en este caso es pequeña empresa. Ya directamente podrías poner ROF distribuidora, a no ser que quieras colocarle pequeña empresa de Alemode. Esa es una regla que hay que tener en cuenta para la denominación. O sea, son varias cositas que van saliendo y que de repente pueden generarles inquietudes cuando van a hacer su reserva, ¿no? Parece algo sencillo, pero tiene ciertas reglas. Ya entramos a reglas gramaticales, signos, el arroba. No se ingresa para nada, por ejemplo, ese signo alfa. Mucha gente yo veía que ponía un alfa tal, no va, ¿no? Y los signos de puntuación que también hay que evitar. Prohibición de incorporar, por ejemplo, el nombre o sigla comercial dentro del índice de denominación o razón social. Tenemos, los nombres o las siglas comerciales no son inscribibles en el régimen de personas jurídicas y por lo tanto tampoco debe ser incluidos en el índice. Forma de incorporar los números y las tildes dentro de la denominación o razón social. Por ejemplo, librería, la tilde está mal, la coma de los incorrecto. Tiene que ser librería 2000 SRL y punto. León y Ramírez, acá ya tenemos la sociedad responsabilidad limitada. Acá esta es una razón social, ¿no? No es una denominación. León está con tilde, incorrecto. Te lo observa el registrador. León y Ramírez SRL, correcto. Otro caso también es incorporar la sigla del tipo societario en la denominación o razón social. Pues sí, habla de que la sigla del tipo societario siempre forma parte de la denominación y se incorpora en el índice conforme aparece en el título. Por ejemplo, flores peruanas de exportación SRL, ya, correcto, ahí está abreviado. Arreglos y confecciones, sociedad anónima cerrada, faltó poner ahí, por ejemplo, ya lo has puesto SAC, S.A.C. Ahora, puedes colocar también, ¿no? Arreglos y confecciones, sociedad anónima cerrada. O sea, en este caso no hay ninguna restricción, ¿no? Tenemos también el caso de forma de incorporar la denominación abreviada en la denominación o razón. Si dentro de la denominación completa aparece alguna palabra o término que podría considerarse como una denominación abreviada, se entenderá que no es abreviada siempre que dicha palabra o término conste antes de la indicación del tipo societario. Parece un trabalengua esto, ¿no? Pero se da ciertos casos. Por ejemplo, si quieres poner Codina, comercial de actividad, se dan cuenta, puede ser que Codina forme parte, se puede entender también o entre en confusión o en un error, no error, sino más que todo en confusión con lo que es comercial de actividad. Pues dice que sí se puede colocar con el signo paréntesis, va en la entrada, en el inicio y al final. Ahora, muy al margen de eso, la abreviatura, ustedes saben que es opcional, ¿no? Pueden poner también aparte la abreviatura y dentro de eso, a la hora de hacer la constitución, indicarlo, ¿no? En el parte notarial. Bueno, acá la incorporación de una denominación o razón social extensa. Muchas personas dicen, miren, yo vengo de la asociación, de la etapa tal, hay el nombre de repente de un santito, de San Antonio, tal, y es toda una denominación extensa, ¿no? Pues esta resolución indicó que el índice de registro de personas jurídicas
tiene 250 caracteres como cantidad máxima para la incorporación de denominaciones, ¿no? Para ingresar denominaciones extensas para utilizar el rubro social, y si no alcanza, continúen quitando el rubro sectario. Esta parte sí es interna, ¿no? Esta parte sí es interna. Por ejemplo, pueden ver ahorita, si gustan, pueden buscar en el directorio, pueden agarrar esa partida y en Conoce aquí, que es el visualizador gratuito, pueden ingresar a esa partida y van a ver que esta es la denominación de esta asociación. Asociación de Propietarios de Viviendas Afectadas por el Proyecto del Anillo Vial del Cono Este del Asentamiento Humano Municipal, era el Arenal de Canto Grande, sector Juan Pablo II, distrito de San Juan del Lurigancho. Tenso. Dicen, no, que SUNAR no me va a aceptar, que en la notaría de repente me va a decir esto, el otro, el abogado, el asesor. No, sí se puede. Por supuesto que se puede. Acá hay otras reglas de puntuación, ¿no? Tenemos las denominaciones y abreviaturas con o sin puntos en final. En el caso de denominaciones que incluyen un punto, se considera dicho signo. Club Provincial Concepción, punto. Está con tilde y encima con punto. Error. Club Provincial Concepción, listo. Club Provincial Departamental Lambayete. Así tiene que dar esta regla. Bueno, acá vemos también nuevamente la abreviatura. Bueno, acá creo que se ha duplicado de la diapositiva anterior, pero siempre es bueno tener en cuenta. Bueno, y acá la diferencia, la salvedad, que por ejemplo a Sintel eh, tenemos el tema en el caso de la abreviatura de una denominación que no contenga un punto final, debe agregarse en el índice, hay que agregarse de todas maneras, ¿no? No es que una dejas un punto, tiene que ir. O sea, son observaciones que, disculpen la palabra, a veces parecen un poco tontas, ridículos, pero suelen sucederse a diario suelen sucederse. Yo creo que esta resolución ahí aclara, ¿no? Aclara bastante y esto y otros temas quizás por simplificados u otros por mayor complejidad que ya están más ligados a reglas a lo que es calificación, ¿no? De otros registros. Creo que es bueno simplificarlos y dárselos a la mano para que puedan tener esa información, ¿no? Y de acuerdo a eso tomar decisiones en el día a día, en un emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma de incorporar el nombre de una asociación. Cuando no es claro si el nombre de la asociación tiene también abreviaturas, se incorporará en el índice de la siguiente manera. Federación de Empleados Bancarios, FEB, la abreviatura FEB. Si vamos al reglamento de sociedades, a la Ley General de Sociedades, te dice que la abreviatura podría contener una palabra, una letra o una sílaba, o parte de la palabra o una de esas palabras de toda esta denominación. En este caso, FEB, sí, pues, está bien. Ahí está la F de federación, E de empleados, B de bancarios. No te dice que todas, ¿no? No es el fin ese. Ahora, si en el nombre indica el lugar de la asociación, el lugar donde quede la asociación deberá incluirse como parte del mismo. Por ejemplo, le puedes poner Club de Madres María, bueno, ahí creo que debería estar junto, ¿no? Club de Madres María Parado y de Lurín, en paréntesis. Se puede, claro. La palabra asociación también se ingresa como parte del nombre, ¿no? Asociación Civil Transparencia. Aquí quiero aterrizar un poco. Por ejemplo, cuando van a formar una ONG, mucha gente hierra mucho en la reserva de nombres porque hay una opción. De aquí vamos a ver el formulario, de repente me estoy saltando, donde colocan a ONG como otro tipo de persona jurídica, lo cual no es así, ¿no? Está dentro del libro de asociaciones. Ahorita vamos a ver ese tema. De la información que se ingresará en el índice de representantes y otros integrantes. Bueno, acá tenemos los índices que maneja SUNAR, la información que ingresa en el registro de personas jurídicas. La siguiente información: tipo de participante, si es socio participacionista, si es representante legal, si es apoderado, si es gerente, subgerente, director, presidente, nombres y apellidos, documento de identidad. Ahora sí es obligatorio tener obviamente el número de DNI para diferenciar a la persona. Está el acto que se llama incorporación de documento de identidad de la persona participante en el registro de persona jurídica. El estado activo e inactivo, ¿no? Cuando está activo, actualmente tiene ese cargo. Inactivo, cuando ya no lo tiene, ya lo removieron, ya lo revocaron, ya lo extinguieron, ha habido una vacancia, ha habido una exclusión, etc. El periodo de duración, el año y número de título que ha dado mérito a la inscripción. Es decir, esta sintetización de puntos principales para poder ingresar esos datos en el índice y que incluso tienen que estar contenidos en los asientos, ¿no? En los asientos electrónicos, ¿no?
Acá tenemos, por ejemplo, la descripción de los datos de los campos de los índices representantes y otros integrantes. Tipo de participante, presidente de junta directiva, ¿no? Esto también podríamos ligarlo también a registro de propiedad inmueble, ahora con las elecciones de presidente, ¿no? Tenemos el presidente del consejo directivo, el apoderado, el representante legal, el presidente de directorio, el director, vicepresidente de directorio, gerente general, subgerente, consejero, liquidador, directivo. El caso de consejero para lo que es entiendo, para las personas jurídicas sin fin de lucro, para las cooperativas también, ¿no? Socio participacionista, el caso de la SRL, las sociedades civiles de responsabilidad limitada, y para el caso de titular, la IRL, ¿no? Un solo titular. Se ingresa, dice, apellidos y nombres, el prenombre, bueno, ya esto es un tema de ya un poco más básico, el apellido paterno, los nombres, que estén correctamente en los campos, ya esto es más interno y que se tiene que mostrar en los índices. Incluso en los formularios ahí hay que colocar bien, a veces de repente el apellido puede confundirse con el nombre con el apellido, hay apellidos que parecen prenombres, y por no colocar en los campos correspondientes dentro del formulario, al hacer una búsqueda, de repente te dan un resultado que no está conforme, ¿no? Y es porque no has puesto en el orden correcto los apellidos y los nombres cuando pasa esta casuística. Por ejemplo, cuando aparece el apellido de casada, se considera el apellido paterno, el apellido materno, si lo hubiera, y el apellido de casada añadido al apellido materno. Cuando una mujer casada o viuda incorpora el nombre, el apellido de su esposo, y además dicha mujer consta en otro asiento con la misma partida, solamente con el nombre soltera o el nombre casada, se mantendrá en el índice ambos datos. Claro, está bien, porque eso tú lo puedes actualizar en cualquier momento, ¿no? Incluso puedes actualizar al revés, puedes indicar de acuerdo a lo que actualmente es tu identidad, ¿no? Dentro de tus datos, ¿no? Propiamente. Cruz Reyes Luz Milagros, Reyes de Díaz, Reyes Viuda de Díaz, Luz Milagros. El caso de apellidos compuestos se debe consignar con guión cuando, por ejemplo, entre ellos y sin dejar espacio, León Amat Ángeles Marco, correcto. Rojas, Roca Sastre, apellido compuesto Jorge, correcto. No considerar comas para separar los apellidos ni tildes en las palabras al momento. Ramón León Raúl, tampoco. Bueno, esto ya lo hemos visto incluso en las denominaciones y razones sociales. Este es para el caso de participantes, ¿no? Que salen en los asientos. Bueno, y acá también creo que se obvian los paréntesis, no considerar paréntesis, comillas, puntos, signos de admiración, dos puntos, y cualquier otro signo que estos hayan sido considerados en los apellidos y nombres. Tampoco considerar diéresis, acento circunflejo o cualquier otro signo consignado en los apellidos y nombres. Acá está, por ejemplo, este apellido Bulger, ¿no? De repente, ahora, yo entiendo pues que igual el buscador, el servidor público que te va a dar la publicidad tiene que, a la hora de ofrecer esa publicidad, indicarle también al usuario, ¿no? De cuál ha sido el resultado, de acuerdo a lo que arroja el índice. Este es el formulario para la solicitud de inscripción de reserva de nombre, ¿no? Los datos que se tienen que consignar. Aquí básicamente ella es para la rogatoria del acto de reserva de nombre, ¿no? Para cuando van a hacer una reserva de nombre por constituir o una por modificación de estatuto, por ejemplo. Y acá era donde yo quería aterrizar en el tema que les hablé hace un momento de la ONG. Muchas personas ponen, no sé, pues, calidad de vida tal, y ponen en otros ONG. Y no es así, porque en el índice, si ustedes agarran un directorio de índice, la ONG está dentro del libro de asociación. Pero dices, ok, Jorge, pero ¿cómo entonces dónde va a salir ONG? Uno, en primer lugar, cuando hagan la constitución, va a salir dentro de la denominación tu ONG calidad de vida. En la reserva de nombre, que es el paso previo, se tiene que colocar dentro del nombre completo de persona jurídica en el primer cuadro, ¿no? ONG tal. La segunda opción, ONG tal. La tercera opción, ONG tal. Y marcar el libro de asociación. Y ya el resto son los participantes. Ese es el error común que se da, ¿no? Quería hacer una aclaración sobre ello. Esta es la importancia de reserva de nombre. Ustedes saben que la reserva de nombre es el punto de partida, ¿no?
Es la alimentación del índice, se podría decir, del índice del registro para que se puedan incorporar los datos de una persona jurídica. Los datos explicados con anterioridad son muy importantes para tener en cuenta ante una reserva de nombre, es decir, la resolución que se ha dado o reserva de nominación como punto de partida en la información registral que luego va a ser cristalizada en la constitución de esta persona jurídica. Acá tenemos, por ejemplo, el estado activo e inactivo, ¿no? Se considera como activo cuando la verificación de los antecedentes registrales, la partida registrada completamente en el título archivado se denomina vigencia de nombramiento en el cargo que desempeña en la persona jurídica, el apoderamiento otorgado o el derecho de propiedad sobre participaciones. Inactivo, cuando en la partida registral conste asientos de revocatoria, remoción, extinción, renuncia, transferencia de participaciones, transferencia de titularidad de IRL, al escribirse esta revocatoria, remoción, extinción y renuncia de mandatarios, debería ubicar a en el índice inactivo. Ahora, ustedes no sé si habrán visto cuando hacen una búsqueda en búsqueda en propiedad inmueble, las propiedades activas e inactivas de una persona. Hice la consulta sobre ello en el caso de personas jurídicas. ¿Se podría dar en el índice también de activos e inactivos? Muchos se preguntarán eso. Tu necesidad es esa, recibir eso para un tema de investigación, para un tema de repente ya muy ligado a otro factor judicial, pues sí podrían dártelo, ¿no? No hay ningún problema por eso. Y es ahí donde el índice ha ido mejorando para poder dar esa información acorde a la necesidad de cada persona. ¿Por qué no, no? Yo me hacía la misma pregunta al principio como usuario. Este es el formulario de búsquedas. Y dentro de la información que se ha ingresado, tenemos, por ejemplo, bueno, lo que ya vemos mayormente en los estatutos, ¿no? Dentro de un proceso de constitución, en referido al periodo de duración del mandatario, dentro de un dato de un apoderamiento de mandatario determinado e indeterminado. Esto, los datos de la inscripción registral, el número de título, fecha de presentación, año en que se extiende el título, los socios y titulares de las SRL, sociedades de personas y empresas individuales de responsabilidad limitada. Respecto a los socios y titulares de IRL, responsabilidad limitada, además especificaciones señaladas para cada mandatario y el ingreso de información al índice se efectuará en los siguientes casos. Veamos. Para los actos que se dan de constitución de SRL, las sociedades civiles, las sociedades comerciales, sociedades en comandita, que ya no son muy usadas, y las ERL, la transferencia de participaciones. Aquí hay que tener en cuenta las transferencias de participaciones, ojo, participaciones sociales, no estamos hablando de transferencia de acciones, ¿no? Una sociedad anónima, cerrada, por ejemplo, estas transferencias de acciones se inscriben en su libro que está en forma paralela a matrícula de acciones, no es un acto inscribible en SUNAR. Acá hablamos netamente de socios participacionistas. División y partición de derecho de titular de la IRL, separación de patrimonios. Igual acá, exclusión de socios y separación de socios. Hablamos de participacionistas. Sociedades civiles, por ejemplo, las sociedades civiles de responsabilidad limitada, aquellas que son formadas por personas que tienen, por ejemplo, una instrucción profesional y quieren hacer una empresa de consultoría. Está un abogado, un economista, un ingeniero, determinan una razón social y forman, por ejemplo, una sociedad civil, ¿no? Una sociedad civil de responsabilidad limitada, netamente ligada, como dice la Ley General de Sociedades, a temas de oficios, temas de capacitación que hayan hecho y temas de títulos profesionales, ¿no? Y el ejercicio del mismo, ¿no? Que se va a hacer dentro del objeto social. ¿A qué se está dedicando esta empresa? En la consultoría, de acuerdo a la diversa actividad empresarial, la diversa actividad que puedan tener profesional, más que todo. Y bueno, la separación de socios, estamos hablando de socios participacionistas. Yo creo que esta ha sido, si bien una presentación en la cual fue derivada de una serie de comentarios que me hicieron a una charla, como les dije, de publicidad, saltaron mucho estos temas, ¿no? De repente hay muchas personas que desconocen algunas reglas que, digamos, tienen y quieren
vienen con toda la emotividad de poder, tienen ya todo un plan conformado de negocio, etcétera, y ya les falta la parte un poco dura, como dicen ya del registro, la constitución, la modificación de estatuto, la modificación del nombre, etcétera. Creo que esta resolución les va a ayudar mucho y así van a haber más temas continuos que parecen sencillos también y que pueden tener a la mano. Yo creo que esto es lo que le querías presentar por este día. De verdad, muchas gracias y estaré atento a sus preguntas, ¿no? Agradecemos a todos los participantes y al expositor. Y a partir de este momento empieza la ronda de las preguntas. Si hay alguien en presencial que desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se les enviará una encuesta de satisfacción a fin de mejorar para futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se enviará el material presentado por el chat de Zoom y tendrán un tiempo de 3 minutos para que puedan descargarlo. Los que se encuentran de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando finalice la encuesta de satisfacción. Una pregunta relacionada a asociación. ¿Cuál es el monto mínimo que cobran por el capital de una empresa? Está relacionado al proceso. El monto mínimo. A ver, el monto mínimo por el capital de una empresa se refiere para una constitución es 2460, ¿no? 2460 dentro del proceso, pero eso hay que agregarle el nombramiento del representante, ¿no? Que son 2460 adicionales, o sea, un promedio de 50 a 100 soles, ¿no? Las búsquedas sobre personas en el registro de personas jurídicas. Correcto, búsqueda sobre personas ya. ¿Es nacional o es a nivel de cada zona? Para lo que es la constitución, la búsqueda, cuando hacen la búsqueda para constituir una persona jurídica, sí es a nivel nacional. La pueden hacer presencial en cualquier oficina, tienen que agarrar un formulario e indicar que es por constitución para que el buscador, el servidor público, les busquen todas las zonas registrales. Si no colocan eso, entonces el buscador va a entender que es una persona jurídica ya constituida. Entonces la puede observar y te puede indicar que pongas qué oficina registral es, o te va a buscar con lo que le has puesto, ¿no? Lima, por ejemplo, Trujillo, porque no has indicado por constitución. La búsqueda por constitución te arrastra a nivel nacional y la búsqueda normal por consulta se entendería pues que es una empresa que estás viendo simplemente si tiene partida o no tiene partida, ¿no? A secas. Y la búsqueda de personas, o De sea, personas naturales. si tienen cargo. Sí, esa sí es por oficina registral. Las búsquedas de personas naturales, si tienen cargos, participaciones, son mandatarios, sí es por oficina registral. Pues tienes que indicar de todas las oficinas qué oficina quieres buscar. Por ejemplo, si Juan Pérez Salazar es de repente es gerente de la empresa X en Trujillo, constituida en Trujillo, ya solo coloca los datos de la persona y coloca la oficina registral. Y de repente puede tener cargos en otro lado, puede ser también directivo de alguna asociación, de un club departamental o de una ONG, qué sé yo. Entonces te tiene que salir en el índice. Pero ahí, ojo, que hay que tener en cuenta de que de repente pues el cargo que tiene en el club o en la asociación es ya no en Trujillo, sino en Arequipa. Entonces ahí tendrías que hacer dos búsquedas, ¿no? Tendrías que hacer dos búsquedas, efectivamente. Otra consulta virtual. Estimados amigos de Sonar, constituí mi asociación civil hace 2 años y cuando fui a solicitar mi partida me comunican que existe otra asociación con la misma denominación. ¿Qué debería hacer? Mira, habría que analizar bien ese caso, porque dice que es una asociación civil y que hay otra denominación similar, ¿no? Entonces ahí hay, si es que es el caso de duplicidad, habría que ingresar un documento de rectificación de ello, ¿no?
pero ahora eso ya merita otro tipo de análisis ya que se puede extender ya al tema extrarregistral, ¿no? No es tan fácil hacerlo así. O sea, la veo bien difícil, tendría que ver bien el caso, ¿no? Para poder derivarlo, porque ya esos temas que se puedan dar ya más parece, no sé, no le he visto yo una duplicidad así propiamente, como se da, por ejemplo, en lo que es duplicidad de partidas de propiedad inmueble, ¿no? Pero ahí hay que ver más un tema ya judicial de repente, ¿no? Ya, otra pregunta de Víctor. Una consulta. Si, por ejemplo, somos albañiles y la gente que se dedica a construcción, pero no somos ingenieros o arquitectos, sin embargo, contratamos ingenieros y arquitectos. Queríamos reservar el nombre como consultoría en ingeniería. Amigos, ¿habría algún error? ¿Alguna No, porque observación? no, al contrario, son profesionales que se están integrando a una consultoría, muy aparte del dueño, de repente no es, ¿no? Ahora, ahí lo que hay que ver es la nomenclatura del tipo de persona jurídica. Hace un rato expliqué sobre la sociedad civil. Si es la sociedad civil, si es una sociedad civil, ahí sí tendría que ser necesariamente el mismo ingeniero, el mismo abogado, el mismo contador, perdón, que sea como socio y sea como ese tipo de sociedad civil, ese tipo de persona jurídica. Para el caso puntual, los están contratando aparte, ¿no? A los profesionales, pues puede ser tranquilamente una SAC o una IRL, si hay una persona que va a ser como única dueña. Listo. Ya, creo. Ah, sí, 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 Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Creo que, bueno, si bien ha sido no un poco tiempo, pero yo encantado, voy a preparar muchos más temas y los voy a dar a la sección de capacitación. Temas simples, de muy gran acogida para que todos puedan entenderlos y particularmente creo que es bueno esta información tenerla, ¿no? Acuérdense de esa resolución, la pueden buscar tranquilamente en SUNAR, en la página web y pueden acceder a esa información y tener datos básicos incluso para poder ingresar esa información y poder pedir un servicio propiamente, no sea de inscripción o de publicidad. Creo que esos temas que parecen sencillos, como les dije, hay que poder trasladarlos porque y evitar pues dificultades, ¿no? Observaciones, tachas, denegaciones, porque creo que esa no es la idea. La idea es entrar al registro ya teniendo cierta información a la mano, ¿no? Que nos puede ayudar y permitir también a nosotros como institución ser más predictibles y simplificar procedimientos y que estén a la mano de todos ustedes, ¿no? De verdad, muchas gracias por su presencia, virtual y presencial. De verdad, les agradezco mucho y será conmigo hasta una próxima oportunidad. muchas gracias a los participantes por sus preguntas y al abogado Jorge Luis Ugaz Robles. En estos momentos les enviaremos las encuestas y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse en el próximo Sonarte Capacite. Muchas gracias.